¿Cómo están, muchachos? Gloria a Dios. Bendecidos y en victoria. Fíjense que hace tiempo, todos me conocen, ¿verdad? ¿Alguien que no me conoce? Soy Pedro García. ¿No me conocen? Soy Pedro García. Aquí me congrego. Hace tiempo vino Judith a la congregación y nos dio unos cursos espectaculares que cambiaron un poco o un mucho la manera de pensar y de cosas que yo tenía muy por hechas en mi vida. Una de ellas fue acerca de las vestiduras, la vestidura de la novia, que debe permanecer blanca, pura y sin mancha. Y yo decía, Señor, pero es que nos ensuciamos todos los días. Todos los días tenemos algún pensamiento, alguna cosa que mancha las vestiduras, que hace mal a esto. Antes de iniciar, quiero comentarles que nuestra palabra del día de hoy lleva por título El celo por mi iglesia. El celo por mi iglesia. Fíjense que estoy muy agradecido con el Señor porque hay muchas cosas. No me canso de agradecerle a Dios de que un día estaba perdido, un día estaba mal con mis ideas y mis deseos de yo solucionarlo todo, y a como fueron pasando el tiempo y como fueron sucediendo las cosas, me quedé sin opciones y me quedé con la única opción de que tenía que recurrir a Dios, a algo que nunca había hecho, y Dios solucionó muchos de los problemas que teníamos, muchos en mi familia. Tengo una esposa, una hija, tengo una familia, que todo eso no hubiera sido posible si no es por Dios, pues si no es por su misericordia y por lo grande y maravilloso que ha sido el Señor en la vida de nosotros. En esta lucha o en este camino por buscar agradar a Dios, y yo básicamente tengo, dentro de los problemas con los que batallo o con los que batallaba, porque en el nombre de Cristo están vencidos, era con decir malas palabras. Maldecía, de repente, ya cuando acordaba ya estaba diciendo una maldición. De repente hacía comentarios que no tenían nada que ver, muy sarcásticos o cosas de ese tipo. Entonces, buscando una solución, buscando decirle, Señor, ¿por qué caigo una y otra vez en esta situación? Y sé que estoy mal, sé que no está de acuerdo con tu palabra, Señor. Busco en la palabra de Dios y por eso he llamado esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón acerca del celo por la iglesia. Por allá en un inicio, Moisés Dios lo mandó llamar al monte, pero ese monte, cuando iba a liberar a su pueblo, dice que había una zarza, un árbol que no se quemaba, que era un fuego ardiendo, y él queriendo acercar para ver qué es lo que estaba sucediendo en ese árbol, Dios mismo le dice, quítate tu calzado, porque tierra santa es. Es un lugar especial, un lugar santo. Entonces, ahí empezamos a tener ese respeto, este celo por el lugar donde desciende el Señor. Después, cuando saca a su pueblo de Egipto, Dios lo manda a llamar al monte
para revelarle a Él, para hablar con Él. Y ese monte es tan sagrado que no puede pasar un animal o una persona mientras que Moisés está allá, porque era apedreado, sea persona o sea un ser humano. Era algo muy especial porque la presencia de Dios bajaba ahí. Después vemos otra escena en el tabernáculo, donde solamente en el lugar santísimo y personas muy especiales que se turnaban por cada año, entraban ahí, a ese lugar donde la presencia de Dios estaba. Después vemos muchos que después vemos el templo edificado para el Señor. Vamos a ir, por favor. Segunda de Corintio, segunda de Crónicas. Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 6. Está hablando Salomón. A Salomón se le concedió edificar este templo. Su padre tenía todos los recursos, pero Dios no dejó que David edificara este templo por múltiples razones, que estaban sus manos manchadas de sangre, pero a Salomón se le concedió edificar este templo con majestuosidad. Era hermoso ese templo. Y orando Salomón, dice en el 7, y David mi padre tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Mas Jehová dijo a David mi padre, respecto a haber tenido en tu corazón deseo de edificar casa a mi nombre, bien has hecho en haber tenido esto en tu corazón. Pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo, que saldrá de los lomos, él edificará casa a mi nombre. Este pasaje habla acerca de que este muchacho, Salomón, será el que edificará este templo. Orando Salomón, después de haber edificado este templo y dedicarlo para Dios, dice que cayó fuego del cielo y consumió todos los animales que habían preparado, y que fue grande la llenura de la presencia de Dios en ese lugar, que todos cayeron en tierra dando gloria a Dios. Vamos a buscarlo. 17 Crónicas, segunda de Crónicas 17. Diecisiete, 19. No. Sí, perdón.
En 2 Corintios 6 encontramos la oración acerca de lo que les comentaba de Salomón. Iniciando el capítulo 7, dice, cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podía entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Y cuando vinieron todos los hijos de Israel, cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová, diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Cierra tus ojos y di estas palabras, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Esto fue impresionante. El Señor estaba ahí. El Señor estaba en esta edificación. Es algo increíble la manera en que Dios descendió con poder. No cabía la menor duda de que el Señor estaba ahí. En el tabernáculo, en esas piezas que estaban en medio de la carpa, ahí había un fuego del Espíritu, de Dios mismo habitando en ese lugar. Todos estos lugares que les menciono, en cada uno de ellos tiene como común denominador la presencia de Dios en ese lugar. Todos entendemos un celo por todas estas cosas. Quiero que me acompañen a Hechos, capítulo 2. Hechos capítulo 2. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. En este momento pasa algo extraordinario. Dios dejó de descender a cosas y descendió a personas. Dios ya no habita en cosas, ya no habita en un árbol, ya no habita en unas paredes. Dios habita en cada uno de nosotros. Eso nos convierte en iglesia. Este templo ha sido santificado para que la iglesia se reúna, para que los que están en un mismo espíritu vengamos y agradezcamos y demos gloria al Señor. ¿Qué pasaría si alguien entra por esa puerta y empieza a rayar la pared y se sube y empieza a hacer desorden aquí? ¿Qué pasaría? Tendríamos un celo, tendríamos hasta
enojo. Necesitaríamos estar dormidos o amarrados para no levantarnos y evitarle que haga eso. Pero entonces, ¿por qué sí puedo rayar mi cuerpo? Si el Espíritu Santo está dentro de mí, si esta iglesia soy la iglesia. Debo de tener el mismo celo que tengo por este lugar. Se acaba la reunión y la iglesia se va. No se queda. La iglesia se va a cada lugar. Esto lo he entendido porque yo he estado pensando esto. Si soy la iglesia, debo tener el mismo celo que tengo por esta edificación. Usted aquí no viene y dice malas palabras. Usted aquí no viene, se para y empieza a platicar por ahí. Bueno, no debería. Ese mismo celo, parados allá en tu trabajo, parados allá donde tú estés, tú tienes que pararte y decir, soy el templo del Espíritu. Entonces no puedes dejar entrar a cualquiera. No puedes dejar entrar cualquier pensamiento pecaminoso a tu vida. Entonces, quiero que partamos esto en dos. De Pentecostés hacia atrás, Dios descendía sobre cosas, sobre templos. Pero de Pentecostés hacia acá, Dios habita en ti y en mí. Entonces, no podemos tomar a la ligera algo en contra del templo de Dios, se convierte en algo grave. Lo he visto así para poder magnificar lo que hago y cómo lo hago. Entonces debo pararme y decir, cuidado, porque lo estoy haciendo en contra de la iglesia de Dios, donde habita el Espíritu Santo. Entonces me cobra más sentido poder vencerme a mí mismo, porque el Espíritu Santo que habita en mí no puede ser contristado, no puede ser entristecido, porque Él es el que gobierna mi vida. Entonces, ¿ya entendemos eso? ¿Estamos entendiendo esto? Debemos de tener este celo por la iglesia. Ahora, voy a dar por hecho de que entienden todos, pero si hay alguien que no tiene al Espíritu Santo, que no le ha declarado como su habitación, o que ha estado haciendo cosas que no van de acuerdo, o que no te sientes a gusto con ello, al final vamos a hacer una oración. Pero vamos a suponer que todos están entendiendo esto, que tú eres el recipiente del Espíritu y por lo tanto te conviertes en la iglesia de Dios, el templo. ¿Cuál es la actividad? ¿Cuál es el trabajo del templo? ¿Cuál es el trabajo que hace la iglesia? 3 puntos. 3 puntos vamos a ver el día de hoy acerca de cómo se debe presentar la iglesia o en qué condiciones debe de estar. Obviamente la primera debe de estar en santidad. La primera es santidad. La primera condición de que seas la iglesia, debes de estar en santidad. Aquí entra lo que estuvimos viendo con la hermana Judith. Y les voy a comentar algo en confianza. Al cabo, no estamos grabando ni nada, ¿verdad? No te creas, no te creas. Fíjense que el primer trabajo acerca de la santidad es una constante limpieza. Digo, no quiero pensar si Nati y el hermano Manuel no hicieran su trabajo en este lugar. Estaríamos patas para arriba. O no pagara a alguien la luz. O no alguien se encargara de darle mantenimiento al aire acondicionado. Es mantenimiento y limpieza.
Ese es un trabajo de todos los días. Ellos no pueden descansar. O bueno, uno descansa y luego el otro lo hace y el otro descansa y así se la llevan, se turnan. Entonces nuestro trabajo es mantener el templo de Dios en perfectas condiciones, funcional. Aquí viene lo que les comentaba acerca de lo que vimos, acerca de tener este vestido blanco, sin mancha ni arruga, listo para las bodas del Cordero, listo para cuando el Señor venga y me encuentre en perfectas condiciones. Fíjense que la hermana nos dio una especie de formato de oración muy efectivo y se los voy a compartir para que todos lo lleven a cabo. Hay áreas de nuestra vida que le hemos dejado a Satanás, que le hemos dejado al diablo. Y lo hemos hecho conscientemente, o algunos inconscientemente, pero le han dado una autoridad que no le pertenece. Pero ustedes batallan y batallan y batallan una y otra vez. Les voy a poner el ejemplo que me pasó a mí. Después de haber salido de aquí, llego a mi casa, me duermo. Después de haber salido de aquí de la iglesia, durante la noche tuve una pesadilla impura, algo feo. Me levanto en medio de la noche y me voy al baño y le digo al Señor una pregunta. Esto mancha el vestido, Señor. Esto mancha mi vestidura. Yo pensando que me iba a decir que no, oye, no, pues es un sueño, o sea, tú no tienes control sobre eso, porque eso pensaba yo. Pero me dice el Señor, sí. En ese momento uso este formato de oración y le digo, Satanás, si en algún momento te di un tipo de autoridad sobre mis sueños, te di una autoridad legal sobre mis sueños, el día de hoy te la quito. El día de hoy renuncio a esa autoridad que te di y te la revoco y ya no más la tendrás. Espíritu Santo, toma posesión de mis sueños, toma control de cada uno de mis sueños. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Una cosa, preguntas, ¿esto mancha? ¿Esto me pone en una situación impura delante de ti, Señor? Si dice que sí, revocas, quitas la autoridad legal que en algún momento, consciente o inconsciente, le diste a Satanás. Eso pasa. Lo que tú estés haciendo incorrecto y que no creas que se lo hayas dado a Satanás, créemelo, se lo diste en algún momento. No sé cuándo. Inconscientemente lo dejaste y él ha tomado. ¿Para qué? Pues para. Y ponen argumentos falsos. Es un sueño. ¿Tú qué vas a tener control sobre eso? No pasa nada. Pues pero el asunto viene cuando le digo, Espíritu Santo, ¿qué más? Espíritu Santo, ¿qué más? Y me llevaba el Espíritu a cuando inició todo eso. Cuando estaba, no sé, 6, 7 años. Y tenía una tía que vivía en casa de nosotros que abusaba de mí. Esto de mi tía y yo fueron de las primeras cosas que le entregué al Señor. Estuvo, no sé, un espacio de un año tal vez. Pero fueron una de las primeras cosas que yo le entregué al Señor y decía, Señor, pero eso yo ya lo tenía. Dice, entrégalo y renuncia a cualquier cosa que te esté oprimiendo. Y en ese momento le dije, Satanás, si has usado ese pensamiento, esos recuerdos, todas esas cosas, renuncio.
Te quito autoridad sobre eso y en el nombre de Cristo Jesús se van. Y el Espíritu estaba siguiendo con respecto a decir malas palabras. Y ha sido una situación que la tengo de mi abuelo, de mi mamá, de mis abuelos, de mi tatarabuelo, pero ese sigue siendo un argumento falso. Y sigue siendo una situación para que tú sigas atado a algo que le diste autoridad legada a Satanás. Entonces tú tomas este formato, pregúntale al Espíritu Santo, mancha, destruye, renuncio y te liberas. Este es el trabajo de estar limpiando el templo del Espíritu. Este es el primer trabajo para estar en santidad delante del Señor, para que el día de mañana o hoy mismo llegue y tú estés limpio, sin mancha y sin arruga delante de Dios. ¿Sí? Entonces, ya se me acabó la saliva. Te decía 3 puntos acerca de la condición en la que debe estar la iglesia, en la condición en la que debes de estar. Y la primera es la santidad. La santidad viene de una relación constante con Dios y de estar limpiando, dando mantenimiento al templo, a la iglesia, que eres tú. ¿Sí? Entonces, tengamos celo por la iglesia. Tengamos celo por el templo, que eres tú mismo. Cualquier cosa que se esté, te digo, viene alguien a querer hacerle daño a la batería o a pararse aquí a decir cosas impropias. ¿Tienes un celo por esta edificación que se ha levantado y se ha santificado para glorificar a Dios? De esa misma manera hazlo en cualquier parte que te encuentres. Pero necesitas estar con tu Espíritu Santo bien, con la antenita así, con el chapulín colorado. Bien atento, bien sensible. Yo lo que quería hacer como cuando haces ejercicio, estás listo para hacer correr. Cuando estás listo para cualquier cosa. Muy sensible, muy cuidadoso, ¿sí? Para no dejar entrar nada. ¿Por qué? Porque ahora ya no es tu cuerpo. No te puedes hacer cualquier cosa en tu cuerpo. Digo, algunos quieren enflacar, otros quieren engordar, pero no es tuyo. Es el templo del Espíritu. Debemos de cuidarlo. Ha sido otra cosa que también has hablado conmigo acerca de cuidar mi físico y no nomás estar pensando en comida. Ese es el punto número 1, santidad. Punto número 2. Bueno, primero quiero llevarlos a 1 Corintios 3:16 al 17. 1 Corintios. Primera de Corintios 3:16. Fíjense, aquí Pablo casi me estaba escuchando, porque dice, ¿no sabéis que eres templo del Espíritu? Pues andas por ahí haciendo lo que te da tu gana y no sabes que dentro de ti está el templo, que eres la iglesia.
Porque actúas como si no lo fueras. Actúas como si fueras cualquier persona. Dice Pablo, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Acaso no te has dado cuenta? Porque parece que no te has dado cuenta porque actúas como si no te importara. Tengamos celo por la iglesia. Y la iglesia no está en estas paredes. La iglesia eres tú. La iglesia soy yo. La iglesia se reúne en este lugar que hemos estipulado que será para que la iglesia se junte, para que la iglesia adore a Dios, glorifique su nombre y tengamos esta comunión con Dios. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Tu cuerpo ya no te pertenece. Si tú tienes a Jesús como tu Señor y Salvador y le has dicho al Espíritu Santo, mora en mí, ven y desciende, Señor, te doy mi vida, ya no sois vuestros, ya no es tuyo, le pertenece al Señor. Y si tú lo destruyes, Dios te destruirá a ti. Entonces, somos el templo de Dios. Somos la iglesia del Señor. Efesios capítulo 4. Vamos al punto número 2. El punto número 2 es la unidad. Efesios 4. Ok. Efesios 3, sí. Solícitos pues en guardar, 4:3, perdón. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamado en una misma esperanza en vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Esto de la unión, de la comunión entre los santos, es tan importante como la santidad. Usted no puede decir que tiene santidad si no tiene unidad con los del mismo espíritu. Y es muy delicado porque a veces aquí en la congregación hacen reuniones y no viene a casi nadie. Debemos de estar unánimes en un mismo sentir. Cuando usted empieza a hablar del hermano, específicamente de los que estamos en el espíritu, específicamente del hermano, si usted empieza a murmurar,
y a chismear. ¿Sí saben la diferencia entre un chisme y una murmuración? Creo que sí se les había comentado una vez. La murmuración es cuando está la persona presente. Y yo, no, lo que pasa es que aquella persona que está allá, aquí está la persona. Y un chisme es cuando no está la persona presente y que le estás diciendo una mentira. Pero una murmuración es cuando está aquí. Por eso Jesús dice, murmuraban y Jesús se daba cuenta porque estaban ahí. Pero cuando usted está murmurando, está en contra de la unidad. Y si usted está en contra de la unidad, usted no es una iglesia. Fíjense lo que pasa. La unidad, el espíritu, en la iglesia es un punto de reunión, es un punto de convocatoria. Si no, fíjense en los pueblos. La iglesia está en el centro, en la placita. Está ahí se reúnen todos. Ahí tienen su punto. El del tabernáculo, todos estaban ahí afuera reunidos. En Jerusalén, ahí estaban todos reunidos. Viajaban desde muy lejos para reunirse y tener una misma unidad. Si estás muerto, no te vas a querer juntar con nadie. No te vas a querer juntar con nada. ¿O dónde están los panteones? Al extremo de la ciudad, allá lejos. Y muy poca gente se reúne ahí. Nomás cuando van a depositar los restos. Pero ya nadie se junta. Por eso yo le decía a mi esposa, cuando yo me muera, quiero que me entierren en el Walmart. Porque ahí seguro vas. De seguro vas. En el USA, sí. ¿Quién sabe si la van a dejar meterme ahí? Entonces usted debe tener unidad. Esta característica debe de ser parte de las personas que tienen la iglesia, las personas que tienen el Espíritu. Dice Jesús, ¿cómo conocerán que sois mis discípulos? Pregunta. Que se aman unos a los otros. El segundo mandamiento, ámense los unos a los otros. Y dice Jesús, como yo los amé, así ámense. No, se andan agarrando del chongo, se andan hablando entre ellos. No, aquel no me cae gordo. Vamos a ir a la fiesta, sí, pero va a ir fulano y tal. No voy. La unidad. Estoy hablando entre los hermanos. No estoy hablando de Julanito y Pedrenganito, no. Los que estamos en el mismo espíritu, se supone que debemos tener unión. Se supone que cuando la iglesia convoca una reunión, ahí vamos a estar todos. Porque todos estamos en un mismo sentir. Dios hablando al pastor y nadie apoya al pastor. Entonces, ¿cuál es? No, algo está pasando, hay algo mal. ¿Qué está fallando? Pues seguramente la santidad. Seguramente no hay limpieza en la casa, no hay limpieza en el templo. Entonces esto hace que no te quieras juntar con nadie, que ya no quieras venir a la iglesia, que ya empieces a decir, no, pues ¿para qué? Siempre dicen lo mismo. No. Empiezas ahí a atentar en contra de la unidad, del mismo sentir. Dice, les había comentado Juan 13:25. Perdón, 13:35. Hablando Jesús. Dice 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos,
el que tuviera amor los unos por los otros. ¿Cómo conocerán que somos del Señor? Que nos llevamos bien. Si usted no se lleva bien con alguien de la congregación, toca que usted le está predicando a alguien, le está hablando a alguien y ese alguien le dice, oye, ¿y qué tal te llevas con fulanito de tal? Ay, no, eso ni me lo menciones. Bonito. Si usted no tiene unidad, de nada sirve que le predique a nadie. Es en vano. Es como cuando lleva serenata y no está la muchacha, pero se dio la serenata, pero pues no estuvo. Fue en vano. La unidad, dice, soportándonos en amor unos a otros. Dice Jesús acerca de un nuevo mandamiento os doy. Y tú lo lees y dices que os améis unos a otros, pero no parece tan nuevo porque lo menciona el Antiguo Testamento. Y de hecho dice, se amarán unos a otros. Pero lo que es nuevo es que dice, como yo los he amado. ¿Cómo nos amó? ¿Cómo nos amó? ¿Tendremos algún pretexto para no amar? Es como cuando viene don Pepe a las reuniones y luego tú te falseas un pie y dices, no voy a ir porque me falseé un pie. Don Pepe viene después de haberse hecho una diálisis y viene a dar el discipulado. ¿Qué cara tienes para no venir por una gripa? Dice Jesús, ámense los unos a los otros como yo los he amado. ¿Cómo? Ellos no lo sabían, pero nos amó hasta la muerte y muerte de cruz, dando toda su sangre por nosotros. Entonces, ¿qué pretexto tienes para no amar a tu semejante, para no amar a tu hermano? Ponlo delante de Dios. Si dices, ¿sabes qué, Señor? No me siento a gusto, tiene la sangre muy pesada. Ponte delante de Dios. Dios te lo está poniendo con un propósito. Para que fortalezca tu carácter. Te quiere llevar a otro nivel. Te quiere llevar a otra instancia el Señor. Y tú ahí te detuviste. Ahí detuviste la bendición. ¿No sabes? ¿Has tratado a la persona? ¿Ya lo conoces? No. La unidad en la fe. La unidad en el Espíritu. Sintamos todos tenemos este mismo, fíjense, dice en el Antiguo Testamento que descendió fuego del cielo. Cuando tú recibiste tu espíritu, cuando recibiste el Espíritu de Dios, fuego del cielo cayó sobre ti y esta llama sigue ardiendo, debería estar ardiendo. Si no es así, hoy es el día de que te pongas delante de Dios y le digas, quiero sentir ese celo, Señor. Que no haya nada, que exista este muro de protección que es el Espíritu Santo cuidando este lugar santísimo, este lugar donde es tu habitación, donde solamente tú debes reinar, tu pensamiento, tu hablar, tu sentir deben de estar dirigidos al Señor. Esta santidad, este decidir que mi cuerpo le pertenece al Señor y es exclusivamente para el uso del Señor. El pensamiento, el hablar, el pensar, todo esto debe ser puesto delante de Dios para que tu templo, tu iglesia estén al centavo. Y que no te cueste trabajo relacionarte con otros hermanos. Que no te cueste trabajo cuando te digan, hay reunión de mujeres, toca venir. Yes. Fuego del cielo. Hay reunión de hombres. Por cierto, he faltado las dos últimas. No había dado esta prédica, yo no sabía. Tengo excusa. Es esto. Qué bueno reunirnos todos los que tenemos un mismo sentir. No sé si te ha tocado ir a una reunión donde unos están hablando puras majaderías y el otro está hablando y tú no te sientes a gusto. No perteneces ahí. ¿Has llevado el templo? ¿A dónde? ¿A una carnicería? ¿A dónde has llevado el templo? Lo llevas cargando, lo llevas dentro de ti.
Llévalo con los que están en un mismo sentir. Llévalo con los que piensan igual que tú, los que quieren alabar, quieren agradecer, quieren contarte problemas, estar en esta unión, en esta unidad, en esta comunión, alegrándonos con los que tienen un triunfo, entristeciéndonos cuando alguien tiene un problema, y orar unos por otros. El tercer punto es testificar de Dios. Pero es algo increíble, porque si tú tienes unidad, automáticamente testificas del Señor. Te vuelves atractivo. Dicen las personas, caray, qué bien se lleva con sus hermanos. Y tratas bien a todo mundo. Se te nota. Dice don Pepe, se te nota. Todos andan con una cara de amargados y tú confiando en el Señor, a pesar de que las circunstancias no están bien. Tú has confiado en el Señor y en Él tienes su confianza. Me pasó, estamos, no sé si les he contado, pero nos pusimos a vender nuestra casa y a construir una casa. Y ahorita estamos rentando. Pues resulta que el hombre se le acabó el piso. Y el piso ya no hay aquí en la tienda. Entonces empecé a sentir una desesperación, pero dije, Señor, tú tienes el control. Abro la página y veo ahí un número 800, les hablo a los de la tienda y les digo, ¿saben qué? Tengo este problema, ya no hay piso, pero veo que en otras sucursales, en Matamoros, en Monterrey, hay piso. ¿Cómo ve si me pueden traer piso? Dijo, no, sí, vamos a levantarte un ticket y te avisamos. Y yo, no, hombre. Fui con la persona de transporte ahí de la empresa, le dije, oye, ¿qué onda tú? ¿Tú crees que me puedas traer un piso en Monterrey? Dijo, sí, pero aquí lo arreglamos por abajo del agua. Que no sé qué. Ya no me gustó. Entonces me regresé y le dije, Señor, últimamente voy por el piso yo en mi camioneta. Está bien, no hay problema. Y de rato me habla el de Home Depot y me dice, Señor, no se preocupe, su piso va a llegar el sábado. Y dije, Señor, confiar en el Señor. Confía en el Señor, no importa lo que estés viendo. Habrá cosas de tu parte que tendrás que hacer, pero en lo que ya no esté bajo tu control, está bajo el control de Dios. Dios tiene el control. Dios tiene el control sobre cualquier situación, ya sea la que sea, por peor situación que se vea. Entonces, 3 cosas: santidad, unidad y testificar. Este es el ABC del templo. Este es el ABC de la iglesia, del Espíritu que mora en ti. Es el ejercicio de la iglesia. Entonces, hoy quiero que salgas con esto en tu cabecita. Ya no puedes hacer lo que quieras. O pregúntate si eso que vas a hacer lo harías aquí arriba. Lo harías donde toda la congregación te mirara. Y peor aún, donde Dios te mirara. Porque no importa que te vayas a Monterrey, no importa que te vayas. Dicen allá, no me conoce a nadie. Una amiga me dijo, no, es que voy al Cervantino. Y allá me pongo una. Hijos. Y le digo, ¿y por qué? ¿Por qué haces eso? Es que allá nadie me conoce. Nadie me conoce. Mira tú. Tiene consecuencias. Sepa Dios qué se puede meter allá o qué le puede pasar, pero sí. Confiemos en el Señor y tengamos este celo por el Señor. Si el día de hoy vamos a orar, pero si el día de hoy tú de alguna manera
has enfriado tu espíritu o ya se te fue el espíritu y lo que tienes es la pura fachada. Me acuerdo de ese pasaje donde se robaron el arca. Seguían dando servicio, pero no estaba el arca dentro. Se la habían llevado. Pero la gente por fuera parecía lo mismo. Pero puede ser que el espíritu ya no está en ti y ya no te hable. El día de hoy vamos a consagrarnos al Señor. El día de hoy vamos a decir, Espíritu Santo, mora en mí. Mora en mí, Señor. Vamos a orar. Ponte de pie y cierra tus ojos.